viera qué palabra predicar, y el Señor me decía que esta palabra es la propicia en este momento. No la pude cambiar, no sé, esa era. Antes me ganó mi apóstol Graciela el domingo, que si hoy la escuchamos va muy acorde a lo que ella nos predicó en el Shabbat, ¿sí? En el discipulado, en el grupo de líderes el sábado por la tarde. Porque la iglesia se está congregando o se está dejando de congregar, o porque no tiene conciencia y no sabe lo que está haciendo, no sabe a qué viene, no sabe cómo lo hace, no sabe cómo se congrega o para qué se congrega. Pues, o sea, tenemos que saber y estar conscientes por qué la palabra, hay un versículo muy importante que dice en Hebreos 10:25, que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es fundamental porque el Señor dice eso, porque no hay que dejar de congregarnos. Primer paso, no dejar de congregarnos. Siempre tenemos que estar dándonos la pela por congregarnos, pero entonces tenemos que tener conciencia de por qué, para qué, qué pasa, por qué vengo a la iglesia, si está pasando algo, no está pasando algo, si entiendo, no entiendo, si estoy haciendo las cosas con entendimiento, con conocimiento. Entonces, investigaba yo la palabra congregarse. La palabra congregarse en la raíz hebrea dice que es ensamblarse. Ensamblarse es una palabra sinónima de la palabra congregarse, que también es reunirse. Y el significado es congregarse con una mente, un propósito, con una mente y un propósito. O sea, la iglesia tiene que estar congregada con una mente y con un propósito, una sola mente y un solo propósito. Lo que dice en 2 Corintios 10, 3 y 4 en adelante, llevando todo pensamiento cautivo a la verdad de nuestro Machía, a la verdad de la palabra de nuestro Machía. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que tenemos que tener una sola mente y un solo propósito cada vez que nos congregamos acá. Un solo propósito. También investigué la palabra conciencia. ¿Por qué congregarnos y por qué con conciencia? Con conciencia, porque conciencia, el significado que encontré es conocimiento personal de su propia existencia. Conocimiento personal de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. A eso venimos, a conocer quiénes somos, para dónde vamos, tener ese conocimiento, saber cómo están mis actos, cómo está mi vida, cómo están mis estados, cómo estoy todo referente al Padre, ¿no? Referente al Señor y a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra, a Deuteronomio 31:12, donde encontré la primera vez que el Señor dice por qué y para qué debemos congregarnos. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 31:12. Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, para que aprendan, para que teman a Yahweh vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ese es el propósito por el cual nosotros ya tenemos que entender que nos debemos congregar. Volvemos a repetirla. Le dice el Señor, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños. A todos está diciendo el Señor que los haremos congregar. Tenemos que hacer congregar, tratar de no venir solos a congregarnos, sino traer a los varones, a los esposos, a las esposas, a los niños, a los jóvenes. Dice al extranjero, a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Hay que hacerlos congregar. ¿Para qué? Aquí nos dice para qué, ya nos empieza a decir para qué. Para que oigan, para que aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios
y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Ese es el principal propósito que desde acá, desde el principio de la palabra, el Señor quiere, porque quiere y quien anhela que nosotros nos congreguemos para eso, con conciencia. Nosotros tenemos que anhelar congregarnos, darnos la pela por congregarnos, no dejarnos ganar de que hayan impedimentos, bloqueos, oposiciones para congregarnos, porque cuando nosotros nos congregamos son cosas grandes y tremendas las que Dios hace con una congregación. El Señor siempre, la palabra congregación aparece muchas veces en la palabra, tengo la palabra, es innata la palabra congregarse en la palabra porque para el Señor eso es lo que Él quería hacer con su pueblo, congregar al pueblo. Eso es lo que Él ha anhelado, hacer un pueblo apartado, congregado, santo para Él y de Él. Ese es el anhelo del Señor. Y Él comenzó con un pueblo congregado que Él quería congregar y quiere también que nos congreguemos, como dice en el Salmo 107:3, que Él quiere congregar a los del oriente, a los del occidente, a los del norte y a los del sur. Vamos a ir al Salmo 27:4. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Que nos dice otra razón por la cual nosotros nos debemos congregar. Y aquí dice que es una cosa que nosotros debemos demandar, que nos debemos exigir. Congregarnos nos lo debemos demandar cada uno de nosotros personalmente. En Mateo 18:19 vamos a esa palabra también. Ay, Señor. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En la raíz hebrea, la Biblia también dice que todo lo que nosotros congregados nos pongamos de acuerdo o prohibamos acá en la tierra será prohibido en los cielos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros nos congregamos, lo que hacemos cuando estamos intercediendo, cuando estamos adorando, cuando estamos orando, tenemos el derecho legal por la palabra y del Señor de prohibir, de ponernos de acuerdo, de atar, y que todo lo que pidamos al Padre nos será hecho, porque dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Algo que a veces se nos olvida o se le olvida a la iglesia es que el Señor está acá en medio de nosotros y el pueblo es irreverente con la presencia del Señor. El pueblo es irreverente, deshonra la presencia del Señor. No levanta las manos, hay que decir levante las manos, hay que decirle abra su boca y ore, hay que decirle honre la presencia del Señor, porque donde están dos o tres, ahí estoy, congregados en mi nombre. Estamos congregados en la potestad del nombre del Señor y en ese nombre es en el que pedimos y tenemos que tener en cuenta eso. Por eso debemos respetar cada vez que estemos acá congregados, sea en el momento de la intercesión, sea el momento de la exposición de la palabra, sea el momento de la siembra, sea el momento de la adoración. Es un momento que tenemos que honrar, porque acá no está Pepito Pérez, ni el presidente, ni fulano, ni sutano, sino nada más y nada menos que la presencia del Señor. Él está en medio de nosotros, Él está aquí. Y tenemos que demandar eso y honrar esa presencia, no estar distraídos, no estar haciendo otra cosa.
Cuando es todos a orar, es todos a orar. Cuando es todos a adorar, es todos a adorar. Cuando es todos a interceder, es todos a interceder. Porque aquí la palabra dice que estemos de acuerdo y que además donde hay 2 o 3 congregados en el nombre, estamos es en el nombre del Señor y en la presencia del Señor. Entonces, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y eso nosotros lo tenemos que valorar y tener en cuenta y tener conciencia de lo que está pasando en el momento que nos estamos congregando. En el momento que pasamos el dintel de la puerta de la iglesia, tenemos que tener en cuenta de que están pasando cosas. Ustedes sí sabían que congregarnos es servirle al Señor. Si usted quiere servirle al Señor, no necesita ser un intercesor, un predicador todavía, nada, sino que usted desde el día que llega a la iglesia, lo traigan a la iglesia a congregarse. Desde ese día usted empiece a congregarse con conocimiento de que ya le está sirviendo al Señor, ya está dando testimonio de que debemos congregarnos y de que estamos cumpliendo con un anhelo del Señor, que es congregar a su pueblo apartado y santo para Él. ¿Sí? Acá en Mateo 18, 19 dice que donde están 2 o 3 congregados, en la raíz hebrea dice legislando, donde hay 2 o 3 legislando. ¿Qué es legislar? Dice es hacer, dictar, establecer la ley y hacerla manifiesta. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en el momento que estamos orando, que estamos intercediendo, aún adorando, aun cuando la palabra está siendo expuesta, estamos legislando, estamos haciendo manifestar cosas. Como nos ha enseñado nuestro apóstol Fernando Betancur, estamos accesando dimensiones que no se ven o no podemos tocar, pero que las podemos accesar. Pero tenemos que estar todos en el espíritu, en un mismo sentir, unánimes y juntos, porque está pasando todo esto, que a veces lo ignoramos, o la iglesia lo ignora, o a veces uno ve gente que llega y se distrae o se ocupa o de todo, en muchas cosas, y no se está dando cuenta que todo esto es lo que pasa cuando nos congregamos. Esto es lo más tremendo. Y dice, legislando bajo mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, nosotros estamos legislando nada más, nada menos que en el nombre de nuestro Señor, que es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Estamos poniendo en práctica y nos estamos volviendo experimentados. Cuando lo estamos haciendo, nos estamos volviendo experimentados, como fue nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que Él fue experimentado en todo. Y para poder vencer todo y pasar toda prueba, ¿cierto? Nos estamos experimentado, ¿qué quiere decir? Es estar ejercitado, diestro, aguerrido, ducho para cada circunstancia o área de su vida. Cuando nosotros nos estamos congregando, nos estamos experimentando para todo lo que a veces no sabemos qué hacer, para todo lo que a veces, ¿qué hago yo? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago con esta situación, con este problema? Aquí en la congregación está la solución, está la respuesta. Está la respuesta, porque aquí nos estamos haciendo experimentados, empoderados, si estamos en el Espíritu. Porque pues la palabra es muy clara en decir que unánimes, que juntos, que de acuerdo, que en un mismo sentir. Entonces por eso la lucha en la iglesia de que todos estemos así. Por eso el diablo no quiere que todos estemos en un momento de intercesión, como lo hay siempre en esta iglesia, que la intercesión empieza desde las 6 de la tarde o antes de las 6 de la tarde. El enemigo quiere impedir que usted pueda llegar temprano, quiere impedir que usted llegue a lo que tiene que llegar. Por eso pone sueño, por eso la gente se duerme en la iglesia, por eso no levanta las manos, porque todo esto está pasando. Porque a todo eso estamos teniendo acceso a lo espiritual y a lo físico. A lo espiritual primero en la oración, en el clamor, estamos accesando lo espiritual para tener todas esas cosas y esas respuestas en lo físico. La respuesta que usted esté necesitando.
sea del tipo que sea, el Señor la tiene cuando nos congregamos, cuando venimos aquí a lo que leíamos en Deuteronomio 31, para que teman, ¿qué más decía ahí? Para que oigan, para que pongan por obra la palabra, para que usted pueda poner por obra la palabra acá en la iglesia, en su familia, en su trabajo, en la enfermedad, en la situación que usted tenga. Ahí está la respuesta, en congregarse con conciencia, con entendimiento, con ese entendimiento de que sí está pasando algo, de que la atmósfera cambia cuando nosotros nos congregamos acá en la iglesia. La atmósfera cambia, la atmósfera la transformamos nosotros. Por eso el Señor nos manda a estar más de 2 o 3 congregados en su nombre, porque en su potestad la atmósfera cambia, en su poder la atmósfera cambia. Por eso esta noche el Señor nos quiere hacer entender que nos congreguemos, por favor, con conciencia. Congregarse es una señal también, no solamente el Shabbat, sino todos los días de santa convocatoria es una señal entre el Padre y sus hijos. Porque no sabemos el día ni la hora, pero la iglesia que está congregada va a ser la que, si está en el Espíritu, va a escuchar la trompeta el día del arrebatamiento. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo en la iglesia. Tenemos que empezar a entender para qué nos estamos congregando y a ser obedientes, para temer y para poner por obra la palabra. Para poner por obra la palabra, como lo leíamos en Deuteronomio 31:12. Hay muchas cosas que suceden en el momento de la congregación. Que una cosa que me parece algo muy tremendo que me parece es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Porque acá la palabra empieza a ser expuesta tanto en la intercesión, en el momento de la prédica, de la revelación de la palabra, de la adoración, porque las adoraciones son con palabra. Entonces, en ese momento, la fe viene por el oír para ustedes. Por eso, el momento de la adoración, usted tiene que estar en lo que dice la adoración, con sus oídos atentos a lo que dice la adoración, porque en ese momento le está viniendo fe a usted para lo que usted necesite, qué sé yo, para que pueda estar necesitando. Yo acá he sido libre en muchas adoraciones, en muchas alabanzas. En muchos momentos eso pasa, por eso es en todo momento, desde que empieza, desde que abren las puertas de la iglesia y usted pasa el dintel de la puerta, usted tiene que entender que todo eso está pasando, que todo eso está sucediendo. Nosotros accesamos, y hay una palabra en la Biblia que dice prorrumpir. Prorrumpir es proferir repentinamente y con fuerza o violencia a una voz o un suspiro. Nosotros tenemos que unirnos a esa oración que hacemos todos unánimes y juntos y de acuerdo, porque estamos prorrumpiendo a una sola voz. En ese momento el Señor escucha como si fuera la voz de uno solo. Entonces, por eso tenemos que, pero dice, a una sola voz, a un solo suspiro, a un solo gemir, que la iglesia esté gimiendo en un solo gemir, que lleguemos a tal punto de estar en el Espíritu, que sea un solo gemir. Pero si hay distracción, pero si hay ocupaciones, pero si estamos pensando en otra cosa, pero si no nos congregamos, pero si nos dejamos ganar para venir a congregarnos, pero si hay disculpa, oposición y nos dejamos ganar de todo eso, pues no nos congregamos y no pasa todo esto que nos está revelando el Señor. También está la palabra irrumpir. Dice irrumpir, eso es lo que hacemos nosotros también cuando nos congregamos y estamos acá en oración, en guerra espiritual. Estamos irrumpir, el significado es aparecer violenta o repentinamente en un lugar. Y para nosotros, ¿cuál es ese lugar en el cual aparecemos repentinamente y violentamente? En el tercer cielo. Allá aparecemos cuando estamos aquí unánimes y juntos, cuando estamos congregados, cuando estamos orando. Aparecemos en el trono de la gracia. Entonces, por favor, es congregarnos
y para entender, para tener conciencia de lo que estamos haciendo y no seguirnos congregando tan livianamente, tan ignorantemente, perdonen la palabra, sí, porque digamos sí es ignorante porque ignoramos todo lo que está pasando, ignoramos a qué venimos, porque a veces, perdone la palabra, pero nos vale, nos salimos, nos retiramos, nos distraemos, nos agachamos, nos rascamos, nos dormimos y no tenemos que hacer eso. Que si es orando, que si es adorando, que si es intercediendo, que si es alabando, que si es ofrendando, porque el momento de la ofrenda, qué bendición es venir a congregarse y a ofrendar, ese momento más sagrado de la congregación, venir a ofrendar. Y eso es lo que pasa en Mateo 11:12, que dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y los, busquémoslo, Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso es lo que pasa cuando verdaderamente somos violentos en el espíritu. Violentos en el espíritu, como estábamos haciendo hoy en la intercesión, como lo hacemos siempre, porque acá siempre hay un intercesor. No es indispensable uno solo, sino el que el Señor ponga, y ahí se está moviendo el reino, se está haciendo guerra, estamos arrebatando el reino de los cielos. Entonces, para que nos pongamos más en línea, para que nos alineemos más, ¿para qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué debemos llegar temprano? ¿Por qué tenemos que ser puntuales? ¿Por qué la gente se congrega o se reúne, que es un sinónimo de la palabra congregarse, se congrega puntualmente para ir a un cine, para ir a un centro comercial, a un concierto, para ir a reunirse con la familia, para una fiesta? Para todo eso sí, las personas se visten bien, llegan puntuales, llevan ofrenda, llevan regalo, hacen de todo. Pero para venir a la iglesia a veces parece que vergüenza con el Padre, ¿cierto? Si nosotros prorrumpimos el tercer cielo y prorrumpimos también en la oración, en la intercesión, hasta en la adoración, en la alabanza, en la revelación de la palabra, por nuestras familias, por nuestras bendiciones, por nuestra salvación, por nuestra santidad. Para eso nosotros debemos reunirnos en la iglesia. ¿Será que usted en otro lugar se reúne para lo que se reúne acá en la iglesia? ¿Se congrega para lo que se congrega acá? ¿Para algo tan poderoso, tan tremendo, tan valioso? Pero qué pesar que la iglesia no lo valora. La iglesia, o sea, no le estoy diciendo a usted, ¿no? Ni al que se congrega, pues no, ¿por qué? Pero mucha gente dice, no voy a la iglesia livianamente. No voy, hoy me quedo durmiendo, hoy me quedo viendo la voz Kids, yo me llamo, no sé qué, no voy, porque sí hay mucha gente que se queda en eso, así no lo pensemos, no lo creamos, pero le están dando el primer lugar a eso, que a venir a congregarse, que a venir a hacer lo que sí, lo que debemos hacer como hijos del Padre. El Padre se alegra cuando nosotros nos congregamos. La oración de acuerdo accesa tremendamente el tercer cielo. Por eso el impedimento de que nosotros nos alineemos y nos pongamos todos de acuerdo. Pero debemos hacerlo. Dios le pone a cada intercesor, a cada persona, a cada adorador, la adoración, la palabra, con la cual venimos a alinearnos y a ponernos de acuerdo. Voy a nombrar muchas cosas porque serían innumerables las cosas que suceden cuando nos congregamos, que no nos estamos dando cuenta qué pasa. Cuando nos congregamos viene la justicia de Dios cada vez que oramos un versículo.
viene la justicia de Dios. Porque, por ejemplo, oramos un versículo de sanidad, lo prorrumpimos con ese versículo, por ejemplo, con tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Cuando yo hago eso, cuando lo hacemos todos de acuerdo, hay injusticia en la persona que está enferma, seamos nosotros mismos que estemos enfermos, sea alguien que esté con alguna dolencia, con alguna enfermedad, pero cuando nosotros estamos en esa intercesión, en esa oración, viene la justicia de Dios. Por eso vemos milagros, por eso vemos cuánta gente se ha sanado, por eso hemos visto milagros creativos acá en la iglesia. Porque nos unimos con nuestros apóstoles, con los pastores, con los hermanos, con el hermano de la derecha, con el hermano de la iglesia. Por eso estamos viendo volver a nuestro hermano de la derecha, de la izquierda, al que no había vuelto, porque estamos en esas. Estamos en eso y a eso es que venimos, a clamar, a estar en el Espíritu, a saber que si lo que estamos haciendo está cumpliendo un propósito, el propósito que nos decía el Señor acá en Deuteronomio 31, que temamos también, que nos salvemos, que nos demos la pela por salvarnos. Allá, como les decía ahorita, allá afuera en el trabajo, en el supermercado, en el colegio, a donde vayamos, no pasa, no sucede, ni recibimos nada de lo que recibimos acá cuando nos congregamos. Tenemos que ser conscientes de eso, de que es mejor estar aquí, como dice la palabra, mejor un día, 1 hora, 2, 3 horas, una vigilia, una velada con el Señor, que 1000 allá afuera. Allá afuera es terrible. Es mejor aquí con cualquier situación, con cualquier problema, con cualquier cosa, pero con la ayuda del Señor, con los decretos de su palabra que se cumple, que allá afuera sin ayuda, sin solución, sin esperanza, sin respuesta. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto. Cuando nos congregamos somos llevados al origen. Somos llevados a nuestro origen, al origen que el Padre nos quiere llevar, a su presencia, a su deidad. Porque con cada versículo que nosotros, por eso la palabra en Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros nos congregamos, nos nutrimos, nos alimentamos, estamos vigorosos para no desfallecer con todo lo que pueda pasar. Para no desfallecer si dicen que no, que le pusieron el IVA a los alimentos, que no vamos a poder comprar mercado, no. Usted saca el versículo acá, en cada intercesión, en cada palabra revelada, en cada palabra profética que nos dan nuestros apóstoles, y eso es lo que sucede, no lo que diga el gobierno, no lo que diga el mundo, no lo que nos diga el acta de decreto del enemigo, sino el acta de decreto de nosotros es su palabra de bendición, su palabra. Por eso la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros cada rato que venimos la tenemos que estar decretando unánimes y juntos para que sea manifiesta en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar unánimes, juntos, abriendo la boca en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Porque la palabra, porque dice que nuestro Señor también es el pan de vida, en Juan 6:48. Y aquí lo nombramos, aquí estamos congregados en su nombre y Él es el pan de nuestra vida. ¿Sí? A ver, otra cosa. Tenemos que tener cuidado porque congregados y dentro de la iglesia también nos podemos perder. Que Dios nos guarde y nos tenga misericordia. Que Dios nos guarde y nos tenga misericordia, porque si no estamos en el espíritu, si no estamos en la carne, la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Muchos congregándose, muchos siendo pastores, muchos siendo profetas, muchos siendo hermanitos, hermanitas, no sabemos si se puede perder. Tenemos que tener cuidado, porque la palabra, como nos decían en Deuteronomio 31:12, para que teman, para que pongan por obra la palabra. No para ser desobedientes y poner por obra la desobediencia, no, sino para poner por obra la obediencia. Entonces tenemos que tener cuidado que si nos estamos congregando no sea para perdición, sino para condenación, sino para salvación.
Eso es algo muy delicado, porque dentro de la iglesia también puede pasar eso, o pasa eso. Que Dios nos guarde y nos tenga misericordia. Por eso es que debemos congregarnos ¿con qué? Con conciencia, ¿sí? No ignorando el poder, las cosas que tenemos que hacer dentro de la iglesia cuando ya nos convertimos en congregación, en iglesia. Que no se nos olvide que cada persona que venimos a congregarnos, el Señor nos trae con sus cuerdas de amor, con sus lazos de amor, para cumplir un propósito en la vida de cada persona. Cada persona, toda persona que pasa al dintel de la puerta, el Señor quiere cumplir un propósito en esa vida. Por eso el versículo, no dejando de congregarnos. Que usted se deja de congregar, ¿será que se va a cumplir el propósito en su vida? El propósito del Padre, ¿no? Que de pronto se le cumpla el propósito de allá afuera, el del enemigo, del adversario. Pero si usted se deja de congregarse, si usted se congrega, el propósito del Padre es el que se va a cumplir en su vida. Cuando nos congregamos, despojamos al infierno. Tenemos que ser conscientes de eso, porque es cuando hacemos guerra espiritual. Lo que nos dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que ser conscientes de que hay regiones celestes. Pero nosotros despojamos a esos principados, a esas potestades en la guerra espiritual cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos acá, con la palabra, con el decreto de su palabra, despojamos al infierno. Tenemos que ser conscientes de eso, porque la palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. En Mateo 10:1, en Lucas 11:20, en Lucas 10:19, en Efesios 6:12. Toda la palabra del Señor nos respalda para eso. En la iglesia, en la congregación, es tratada nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero si usted falla, el Señor viene con un proceso con X persona, con tal persona. Viene con un proceso de tratar su vida, su alma para que se salve. Pero usted empieza a fallar o retrocede o no se congrega. La demora de que ese propósito se cumpla, ¿de quién es? De mí mismo, diga, de mí mismo. Entonces, hay más palabras donde el Señor, el Salmo 27:4 ya lo leímos, ¿no? Tengo más versículos acá. En la iglesia usted avanza y hace evidente que si usted es de la luz o es de las tinieblas. En la iglesia usted se va a dar cuenta, ¿soy de luz o soy de las tinieblas? ¿Soy del mundo o soy del Señor? Aprendo a vivir en las buenas y en las buenas. Aprendemos a depender del Señor, con o sin. Aprendemos a vivir en esa dimensión de que no confío en los decretos del enemigo, en las situaciones, circunstancias que me está mostrando el mundo, sino en el Señor. La salud, nos es revelado el reino espiritual. Aprendemos a ser, ya lo habíamos dicho, una persona experimentada. La nube de su gloria desciende. Aprendemos a vencer las circunstancias. Somos lavados, somos limpiados por su sangre preciosa en la iglesia, cuando decretamos el poder de la sangre sobre nuestras vidas. Acá en la iglesia somos lavados, somos limpiados. Nos valoramos, porque allá afuera para el mundo no valíamos nada. Acá en la iglesia Dios nos da un valor. Dios nos da un valor. Recibimos discernimiento, entendimiento, conocimiento. Venimos a velar por nuestra salvación y la de nuestra familia, hasta la de nuestra ciudad, hasta la de nuestra ciudad, de nuestra nación y de otras naciones.
Todo eso pasa cuando nos congregamos. Como les dije al principio, la iglesia congregada en el Espíritu va a tener el privilegio de oír la trompeta y estar listos para que seamos arrebatados con Él cuando Él venga por nosotros. En la iglesia nos congregamos para ser aprobados. En la iglesia también somos libres de algo que nos ataca a nosotros mismos, que es, somos libres de los deseos de la mente, de la carne, del mundo y del diablo. Acá esa es la única parte donde nos adiestramos para liberarnos de nuestro propio yo, de nuestra mente, de la carne, del mundo, del mismo diablo. Acá en la iglesia congregándonos. Congregarnos nos da estatus. Nos da un estatus físico y un estatus espiritual. Todo eso sucede. En la iglesia, congregándonos, recibimos el gozo que es eterno, que es en todo momento, que es para siempre, que no se quita. Porque en el mundo nosotros recibimos alegría y felicidad, pero es pasajera. Alegría y felicidad la alegría y la felicidad es pasajera, es momentánea. Acá en la iglesia recibimos el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza y recibimos el gozo del Señor y es eterno y es para siempre y nada ni nadie nos lo puede quitar. Eso pasa también cuando nos congregamos. Accesamos al cielo, debilitamos al enemigo. Cuando nos congregamos debilitamos el bando contrario hasta acabarlo. Movemos a Dios a misericordia cuando nos congregamos. Y el Padre hace lo que es imposible para mí, para Él es posible y Él lo hace. Y me es revelada la ley. Esas son unas cositas, unas cosas que el Señor hace, porque hace tremendas y más y más y más cosas el Padre Celestial. Pues hay un video, no sé si alcanzamos a verlo, donde hay una demostración de poder, donde de lo que hacemos cuando nos congregamos y cuando estamos orando y cuando estamos haciendo lo que debemos hacer en la iglesia. A ver. Eso era
totalmente inusual porque la gente tenía miedo. Es decir, yo pude ver cómo recobraban la cordura, como si algo se hubiera roto, como si hubiera un velo de oscuridad. Y algo se rompió y de pronto podían ver. Miles empezaron a creer, miles de personas que venían de diferentes partes del norte para escuchar la palabra del Señor. Miles de personas entregaron su vida al Señor. Los nexos de Connie con los poderes de la oscuridad fueron severamente alterados. De repente, el hombre que había llevado al norte de Uganda a un punto de quietud estaba huyendo. Los altares se habían destruido y las actividades de brujería se habían cortado, y supe que este hombre iba a perder poder. A medida que continuó la oración, el mismo Connie les comentó a sus comandantes que los espíritus los habían dejado. Los militares estaban fortalecidos. Fue todo un cambio. Desde ese día empezamos efectivamente a emboscar a esa gente, a atraparlos y a acabarlos. Se debilitaron en muchas áreas. Una tras otra el gobierno logró victorias y victorias sobre él. Después de años de ser aparentemente invencible, la magia de Connie finalmente había acabado. Tuvo que huir hacia Sudán. Las personas empezaron a rendirse por primera vez. Eso no había sucedido antes. Inclusive empezaron a liberar a las mujeres y a los niños. Los rebeldes estaban liberando a las mujeres y a los niños y diciéndole váyanse. A medida que disminuyeron las emboscadas del LRA, igual lo hicieron los temores de las personas. Ahora componemos canciones acerca de nuestra esperanza, por la paz que viene en camino. Algunos rebeldes regresaron a la ciudad, otros a trabajar la tierra. Son libres para buscar la paz. Los camiones vienen y van con sus negocios porque ahora los rebeldes no pueden emboscarlos. Todas las carreteras están abiertas. La gente se mueve libremente. Ver vehículos desplazándose por esta carretera sin escolta es un milagro y solo puedo decir, Dios ha hecho algo grande por este país. Tuvimos una cruzada hace unas 3 semanas, maravillosa, se podía ver las manos de Dios. El cojo caminó, el ciego vio y dijimos, Dios está aquí, Él está aquí. Es como ir a la calle de Gula y seguir, y en el mercado se puede gritar, alabado sea el Señor, y 100 personas responderán, amén. Todo puede ser cambiado con la oración. Sin importar el tamaño del problema, la oración puede con los enemigos. La oración puede con lo imposible. Amén, aleluya. Aleluya. Creo que sin palabras, ¿no? De eso es que tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener conciencia que lo que estamos haciendo acá no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tenemos que tener conciencia de eso. Nos vamos a poner de pie, por favor, para que oremos al Padre Celestial. Todos de pie, ya sabemos qué es lo que hacemos cuando nos congregamos y abrimos nuestra boca, ¿cierto? Entre más rápido mejor. Padre Celestial, Papito Santo, te alabamos, te bendecimos, te levantamos nuestras manos, abrimos nuestra boca y te damos gracias por revelarnos para qué nos congregamos, Abacados. Síguenos revelando, mi Abba Padre, con contundencia, Padre, con conocimiento, con entendimiento, ¿para qué nos congregamos, mi Rey? Te lo rogamos a toda tu iglesia, Padre, que invitemos a las familias, a las parentelas, a los niños, como dice tu palabra, para que teman, para que oigan, para que pongamos por obra tu palabra, Señor, para que se manifieste tu poder en favor de nosotros, mi Rey. Te lo clamamos, Abacados. Danos esa conciencia, danos ese entendimiento. Una vez más te lo clamamos, Señor. Te damos gracias por concientizarnos, por hacernos entender, Rey de Gloria. Gracias, mi Abacados, aunque son muchas cosas más las que tú haces cada vez que nos congregamos, mi Rey de Gloria. Son muchas cosas más, es tu gracia, es tu favor, es tu misericordia, Padre. Te lo agradecemos, mi Rey de Gloria, te lo agradecemos, mi Abacados. Gracias por lo que tú haces, mi Rey. Gracias, mi Abacados, por concientizarnos, por hacernos entender, mi Rey de Gloria.
gloria. ¿Para qué? ¿Por qué nos congregamos, Padre? Pero haznos obedientes, reverentes, Padre, para congregarnos como tú quieres que nos congreguemos, mi Rey de gloria. Te lo clamamos, Padre, te lo gemimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, por esta iglesia, Padre, por cada parentela, por cada familia, mi Rey de gloria, por todos, por esta nación, por Bogotá, por Colombia, por las naciones, mi Rey de gloria, por todo lo que está sucediendo. Tú lo puedes transformar, tú lo puedes cambiar, Padre, si nosotros oramos, si nosotros irrumpimos, Padre, si nosotros entendemos lo que hacemos cuando nos congregamos, mi Rey de gloria. Gracias, Abacados, te alabamos, mi Rey, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, mi Rey. Aleluya. Ponle ese aplauso al que vive, aleluya. Hola, hija. ¿Estás tu ofrenda? Vaya. Buenas noches. Oiga, tremendo, ¿sí aprendimos? Toca dejar predicar a los hijos, toca permitirles a los diáconos, diaconisas, evangelistas, profetas, maestros, pastores y apóstoles que prediquen, ¿verdad? Ahora su Biblia en el Salmo 27:4, porque me gusta mucho esa palabra que esta maravillosa sierva dijo. Yo quiero revelarle algo allí. Vamos a ver si la cogieron. Amén. ¿Qué dice la palabra? Salmos capítulo 27, versículo 4. Recuerda lo que esta sierva dijo. Mire esto. Me gusta mucho. Quiero mostrarles una sola cosa ahí, para que usted sepa que aparte de lo que usted tiene derecho en la congregación, pues ya lo dijo nuestra sierva, ¿verdad? Madre, ¿quién me dice qué palabra es? Una cosa he demandado a Yahweh, bendito es su santo nombre. Ayúdeme con mi audio. Una cosa he demandado a Yahweh, bendito es su santo nombre. Esta buscaré. Escuche esa palabra, demandar. Número 2, escuche esto. En hebreo, ¿cómo está escrito? ¿Tienen ahí alguna traducción hebrea? Sigue igual, ¿se dan cuenta? Escuche, ahora que esté yo en la casa de Yahweh, bendito es su santo nombre, todos los días de mi vida. O sea que debemos de estar en la casa de Él todos los días. Pero escuche esto, demandado. Demandar. Ahora viene lo más importante. Para contemplar la hermosura de Yahweh, bendito es su santo nombre, y para inquirir en su templo. Aquí hay 3 misterios en 3 dimensiones diferentes. ¿Qué significa la palabra demandar en el hebreo antiguo? Es la misma palabra inquirir. Diga inquirir. Es la misma palabra, pero la palabra inquirir viene del latín, pero la palabra inquirir en hebreo significa indagar exhaustivamente. Porque aquí a la iglesia venimos a investigar, venimos a aprender, venimos a conocer. Mire lo que dice esa palabra en hebreo, significa examinar cuidadosamente una cosa para saber su resultado. ¿Aló? Significa pesquisa. En español, o el sinónimo es requisa. O sea, búsqueda incesante. Aló. Información o informarse significa. Diga, inquirir. Llegar a conocer una cosa hasta el fin. Demandar, diga, demandar. Preguntar insistentemente. Así que mire, vamos a entender ahora el contexto, si lo vamos a decir con esta palabra. Una cosa he buscado, he examinado insistentemente. Una cosa le he demandado al Padre, le he pedido, le he clamado, he puesto demanda. ¿Está aquí conmigo? Esta buscaré, mire. Usted en la congregación y en el cielo, usted va a buscar, a examinar, a inquirir, a demandar cuidadosamente, a hacer pesquisa. Esta mañana estuve en una reunión de pastores de la Asociación Nacional de Ministros del Evangelio y para la gloria de su nombre ahora estoy en el cuerpo de ancianos de esa asociación.
Mañana vamos a ir a Ciudad Bolívar a hacer esto, a demandar, a inquirir la palabra, a llevar ayudas a pastores allá. Quien me quiera acompañar mañana a la 1:30 aquí en la iglesia. Entonces escuche, no sé si usted está aprendiendo algo. Informarse, pero dice que nosotros tenemos que estar en el cielo. ¿Aló? Nosotros tenemos que estar en la tierra, porque mire lo que está diciendo. Para contemplar la hermosura de Yahweh, bendito es su santo nombre. Y yo se lo voy a decir aquí muy humildemente. Usted puede entrar en la presencia del Padre en su casa, en su hogar, en su oración. Usted puede entrar en su presencia, pero no va a entrar en su gloria, porque en su gloria solo entra aquí en la iglesia. Y solo puede contemplar la hermosura de su majestad en la congregación. Como decía esta sierva preciosa, irrumpir en su gloria, prorrumpir en la presencia, aleluya. No sé si usted está recibiendo algo. Y voy a terminar con esto, escúcheme. Tengo más que enseñarle, pero por respeto a su tiempo no lo voy a hacer. Pero usted sabe qué significa poner por obra. La sierva lo dijo mucho aquí. Mire, en Deuteronomio capítulo 8 dice que nos vamos a cuidar de poner por obra, insiste cuidadosamente su palabra. Deuteronomio 8:1. Pero si usted va al versículo del capítulo 28, después del versículo 54, ahí sí es cuando le da risa al caballo. Ay, perdón. Ahí sí es cuando usted entra en un misterio muy grande. Y exactamente en ese versículo 58. Porque lo que dice la palabra, escúcheme, como lo decía sabiamente esta sierva, en el libro de Mateo capítulo 28, en el libro de Matillahu también 18, es que cuando usted legisla, oiga, escuche, es que es maravilloso. Hoy nosotros con un apóstol estamos legislando. Y es creando decretos, estatutos, para que se pongan por obra, para que se hagan, sean realidad. Poner por obra la palabra es que usted pueda materializarla aquí en la tierra, lo que ya está materializado en el cielo. Por eso es que, mire, yo lo voy a decir muy respetuosamente. Yo le comentaba a mi amada esposa, conoce uno personas que tiene más unción, un purgado en su vida, que tiene más poder, un lazo en un barreno. Y el que tiene inteligencia lo recibe. Porque el Padre nos llamó a nosotros a que cuando usted declare una palabra, suceda. Eso le decía yo a estos pastores esta mañana. Si usted es un cristiano que declara una palabra y no sucede, hermano, necesita congregarse y estar en la gloria y en la presencia del Rey. Eso solo sucede cuando usted realmente está demandando, está inquiriendo. Y termino, porque el poner por obra su palabra, lo decía esta sierva, es tener la experiencia. Uno no puede ser dueño de una palabra si jamás la ha experimentado. Y la palabra primero se experimenta en el reino. Les voy a dar un ejemplo, Matillahu capítulo 17, por ejemplo, Marcos capítulo 9, donde se habla de la transfiguración, pero eso no se lo puedo enseñar ahorita. Mire, en otras palabras es lo siguiente. ¿Cuántos pueden pensar, por ejemplo, en un pollo asado en este momento? En un pollo a la bróster, en una pizza, en una carne al carbón. ¿Lo pudo recibir? Usted y yo hemos comido eso infinidad de veces. Para nosotros es una experiencia. Lo hemos puesto por obra, lo hemos demandado. Porque cuando usted llega al restaurante, Señor, yo quiero una carne así, o quiero una pizza así, o quiero esto así. Aló, eso es demandar, eso es inquirir. Y la experiencia viene cuando el conocimiento exhaustivo se pone por obra. Lo que le estoy diciendo en otras palabras es que cuando yo tengo la experiencia del panín de mi Padre hacia mí, de su rostro hacia mí, y yo he irrumpido en su presencia, tengo su gloria, tengo esta experiencia, he demandado, he inquirido, ya aquí en la tierra yo voy por la calle y declaro, sucede esto y sucede. Poner por obra es materializar lo que existe en el éter, materializar lo que hay en la eternidad, y a eso es que nosotros estamos llamados. Lo que digan será puesto por obra. Lo que
en la ley del acuerdo declaren será hecho por mi Padre que está en los cielos. No sé si me estoy explicando. Muchos conocen la palabra, pocos disciernen el espíritu de la palabra. Poner por obra no es más que tener un conocimiento experimentado de que esta palabra se convierte en físico cuando usted lo necesita. Previo conocimiento de ella. Previa. Mire, inquirir significa preguntar hasta recibir respuesta. Hasta cuando usted ya ha recibido respuesta. Es tan sencillo como eso. Veíamos en el video por qué se desmanteló este grupo terrorista. Porque estuvo la iglesia orando. ¿A usted no le parece algo parecido a lo que sucedió aquí con esos fascinerosos delincuentes de las FARC? Secuestradores, asesinos, hijos del diablo. ¿O usted cree que firmaron una paz por el clima? Porque después de tener 60.000 hombres ya no quedaron sino con 3, 4.000 gatos por allá haciendo diabluras, y la oración y el ayuno de esta iglesia los derrotó. Y usted supo muchas veces, cuando me fui a encontrar con ese sinvergüenza, el Marcos Calarcá, cuando me fui a encontrar con esa Sanguino, cuando me fui a encontrar con Carlos y con la Estefanía, esos ideólogos sinvergüenzas allá en Iconoso, Tolima, y fui solo y usted se dio cuenta y fui y les paré el macho, como se dice vulgarmente, porque cuando usted está ungido, usted sabe que la presencia del Padre se cumple, aleluya. Pero ¿por qué está pasando lo que está pasando ahorita? Porque la iglesia dejó de orar por eso. Dejó de demandar, dejó de inquirir, dejó de tener conocimiento. Y llegó el momento. Y miren, es tan curioso. Yo les voy a contar lo que enseñamos esta mañana allá en la Asociación de Ministros del Evangelio. Y no es otra cosa más que esto. Es traer su presencia para que sucedan cosas. Y luego se lo cuento, amén. Vamos ahora a sembrar. ¿Aprendimos? Vale la pena congregarse. No dejando de congregarse, como muchos lo han tomado por costumbre, ya no hay poder. ¿Cuántos escucharon, cuántos leyeron lo que les escribí, creo que ayer en el WhatsApp? Las preguntas que les hice, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Usted sabía que vino a esta tierra? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí recibieron el WhatsApp en el grupo de hijos y de hijas? ¿Sí o no? Wow. Aleluya. Es importante saber a qué estamos llamados nosotros, amén. Salmo 141. Mire lo que hace la congregación. Aleluya. Yahweh, bendito es tu santo nombre, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Está inquiriendo. Aló. Aló. David sabía lo que significa estar en la congregación, en su presencia. Suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Cuántos recuerdan lo que les enseñé el domingo? Eso es poder, que se convierte en nuestras oraciones en aroma, en olor fragante, en justicia. Son recogidas en copas de oro. Amén. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mire, a mí no me venga con cuentos. Que una persona está orando en su casa. Ay, sí, sí, padre. Venga, aquí está la ofrenda. Ay, con cuentos. Porque en el único lugar donde usted ofrenda y presenta sacrificio y presenta el diezmo es en la iglesia. Y ahí es cuando el Padre se apresura, cuando ve al siervo que diezma fielmente, que le cree a su Padre, aleluya. El Padre cierra esas puertas de maldición, de ruina, de pobreza, adulterio, fornicación, homosexualismo, droga, asesinato, robo, todas esas puertas las cierra porque está diezmando. Ahí es cuando el Padre se apresura a venir a su siervo. ¿Qué necesitas, hijo? Va uno por la calle y necesita urgentemente. Hoy se iba estrellando una señora en un carro, yo levanté mi mano. Padre, glorifícate. Y cogió el carro, su dirección correcta. Recuerdo una vez por la avenida El Dorado, venía una moto de esas de 3 ruedas, una de esas que tienen furgón y todo. Se alza el separador, imagínense, empieza ese carro a hacer así, y yo iba con mi camioneta recién estrenándola, dije, uy, me la vuelve nada. Padre, glorifícate y acomódala. Y se vio que después de que se iba a voltear, llegó y se acomodó a un lado y paro. Yo, gracias, papi, te alabo. ¿No? No sé si usted está recibiendo algo. Así que póngase en sus hermosos pies. Y vamos a pedirle al Padre que nosotros podamos inquirir. Porque para usted poder demandar en el cielo se necesita que usted sea íntegro. Que sea íntegro. Que esté puro de corazón, que se congregue regular. Como mínimo,
Uno debe congregarse 2 o 3 veces a la semana, porque la iglesia está abierta 5 días, de 7, imagínense. ¿Qué pasaría si usted se lavara la boca una vez al día? ¿Una vez a la semana? Hoy se me acercaron 2 siervos y yo le decía a mi esposa, mi amor, yo no tengo nada contra nadie, pero una persona que tenga litosis, que le huela a cementerio la boca, a sepulcro blanqueado horrible. Levante su mano. Dígale, Padre Santo, Padre Celestial, apresúrate a mí cuando yo clame. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Yahweh, bendito es tu santo nombre, y guarda la puerta de mis labios, para que nunca me levante contra la ofrenda, contra el diezmo. No deje que mi corazón se incline a cosa mala. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Y como dice tu palabra, si tú te apresuras a mí, si tú escuchas mi oración, voy a recibir lo que yo te he pedido, porque se hará en el cielo como en la tierra, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Dígale más, Padre, dame al 100 por 1. Dame al 60, dame al 30, y luego dame el poder de hacer las riquezas, como dice tu palabra en el libro de Devarim, Padre. Te doy muchas gracias, porque hoy recibo para la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Padre, sembramos, porque creemos. Siembro por tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Bendice, Padre, bendice. Bendice, Padre, bendice. Bendice, Padre, bendice. Bendice.